En las cumbres celestiales, allá donde un humano no puede poner pie, se encuentra un enorme santuario, donde ángeles viven haciendo y rehaciendo las órdenes del Todopoderoso. En aquel santuario es donde se posa su divina figura, llena de autoridad y pureza. Aquí se encuentra Dios, guiando con mandatos solemnes que deben seguirse a pie de la letra, pues el mundo debe ser un hermoso lugar donde poder vivir libre del pecado. Dios es una figura omnipresente, lo ve todo, lo sabe todo, lo escucha todo, o al menos eso cree. Pues a pesar de su grandilocuencia y el deseo por mantener orden y paz, se ha visto comprometido múltiples veces por sus propias creaciones, los ángeles, los cuales, curiosos de los secretos celestiales, se atreven a cuestionar sus exigencias en pro de acceder a sus deseos más mundanos, deseos similares a los del mayor fallo de Dios, los humanos. Aquellas estúpidas criaturas que solo causan guerra entre ellos, peleando por poder, matando por venganza, sucumbiendo a los deseos carnales sin control alguno. Definitivamente toda una aberración para la pureza que Dios quería implementar en su mundo. Dios tenía a su mando a 3 doncellas que le ayudaban en todo: organización, comandar a sus otros ángeles, organizar los tesoros sagrados, entre muchas otras tareas que debían seguir al pie de la letra, sin siquiera poder contemplar el por qué Dios tomaba decisiones tan certeras. La historia dictaba que, de incumplir las normas, podrían ser castigadas severamente, descendiendo de aquel plano celestial hasta llegar a las profundidades del abismo, donde tendrían que vérselas con los mismísimos humanos, aparte de otros ángeles caídos que habían sido expulsados del Edén por su soberanía. No sabían mucho sobre aquel tema, pero temiendo lo peor, siempre se exigían al máximo para cumplir sus deberes antes del anochecer. Una de ellas era increíblemente curiosa, le encantaba aprender más sobre aquel mundo en el que vivían. No podía explicar el porqué de su comportamiento, pero admitía que disfrutaba mucho de las historias que Dios les contaba, lo cual la llenaba de felicidad y vida, pero también de hambre de conocimiento. ¿Realmente los humanos son tan imperfectos como Dios los describía? Si es así, ¿por qué simplemente no los erradicaba o los expulsaba como lo hizo con los ángeles caídos? Ella no tenía la respuesta, lo que hizo que poco a poco su curiosidad incrementara, por lo que, en un momento de descuido, leyó algunos archivos secretos de la biblioteca de Dios, quedando impresionada con lo que encontró allí. Dios les había escondido muchas verdades sobre aquel mundo, sobre sus criaturas y el hecho de que Él no participó directamente en la creación de los humanos, pues parecían tener un origen más oscuro y misterioso de lo que se veía a simple vista. Los ángeles, los cuales los hizo a su imagen y semejanza, terminaron siendo muy parecidos a los humanos en muchos aspectos, pero Dios los crió con paciencia y determinación. Incluso llegó a tener su favorito, Lucifer, el cual era el más hermoso de todos, el más inteligente y el más adecuado para obtener su trono, dando descanso a Dios después de tantos milenios. La pequeña doncella se sorprendió con esta información, pues nunca supo nada sobre ese tal Lucifer. Sabía que no podía preguntar al respecto, por lo que solo continuó con sus deberes aquel día. Cuando tenía oportunidad, la chica seguía curioseando entre los archivos secretos y los artefactos prohibidos de Dios. Llegó a tocar varios de estos, quedando anonadada por el increíble poder que irradiaban, pues no era normal que un simple objeto emanara tanto, sobre todo encontrándose en el mismísimo templo celestial, donde el Padre de todos se encontraba. Entre vestidos y lanzas, encontró uno de los objetos más preciados por el Señor, el cáliz prohibido, en el cual yace la propia sangre de Dios, o al menos eso se decía. La doncella estaba sorprendida. Su curiosidad ahora era inmensa, se estaba transformando en deseo puro, por lo que, siguiendo sus íntimos instintos, posó suavemente el cáliz en sus labios, bebiendo poco a poco el contenido de este hasta quedar extasiada, sin dejar ninguna gota de aquel brebaje exótico. Su sabor la dejó estimulada, jamás había probado tal delicia. Además, en sus venas sentía un inmenso hormigueo, como si algo estuviera a punto de desbordarse. En aquel momento fue llamada por sus otras compañeras, por lo que optó por esconder de nuevo el cáliz, derramando un poco de su sangre en este para fingir que todo estaba en orden. Ella volvió inocentemente a sus labores, sin saber que Dios estaba al tanto de sus actos. Ella había cometido su primer pecado, y pronto sería castigada por ello. Al pasar de los días, la doncella seguía hurgando entre los antiguos escritos prohibidos. Halló las antiguas escrituras que dictaban el inicio de los tiempos, un documento increíblemente importante que no podía caer en malas manos, pues dictaba los secretos del mundo en el que vivían. Ella tomó recelosa aquel artefacto, intentando esconderlo para poder leerlo tranquilamente a escondidas. Sin embargo, Dios la estaba observando, esperando pacientemente el momento adecuado para poder castigarla, y una vez este se presentó, tomó a sus otras 2 doncellas y encaró a la pobre chica que aún tenía el libro en sus manos. La trató de ingrata y pecaminosa. Los cielos retumbaban con cada palabra de aquella deidad, la cual estaba furiosa con la pequeña.
Esta solo podía intentar defenderse diciendo que no entendía por qué les ocultaban tantas cosas, pues ese estilo de vida era más una prisión que una misma vida. Ella había leído las cosas que los humanos hacían, las cosas que los ángeles caídos hicieron y el por qué a Dios no le agradaban ninguna de estas acciones. Ella no veía nada de malo en experimentar el deseo carnal, en satisfacer tus deseos siempre y cuando estos no dañaran al prójimo. Ella quería vivir. Dios explotó en cólera. Un enorme trueno salió expulsado de este y cayó sobre la doncella, electrocutándola y causándole un enorme dolor. Dios le gritó con rabia, la expulsó de los cielos y la condenó a vivir entre los mortales a los que tanto admiraba. Si tanto deseaba vivir esas sensaciones, ahora podría hacerlo por el resto de la existencia, pues no quería que figuras pecaminosas ensuciaran su santuario. La llamó bruja y la deformó horriblemente, despojándola de sus habilidades celestiales. La condenada no podía hacer más que llorar y pedir clemencia, pero Dios no se la daría, expulsándola del santuario con otro potente rayo que la dejó malherida, mientras exponía la situación a sus otras doncellas y les advertía que no hicieran lo mismo, o su destino sería similar. No quería que se repitiera lo mismo que pasó con Lucifer. La bruja, ahora trastornada por el dolor y la angustia, expuso un enorme poder dentro de ella, el cual aterró a Dios por unos segundos. Este quedó pasmado, pues supo que había tomado su sangre del cáliz, pero no esperaba que pudiera asimilarla. Pero de nada sirvió aquel arrebato de la doncella caída, pues con una orden solemne, esta fue exiliada de su hogar. Al abrir sus ojos, la doncella, ahora convertida en una bruja, observó el lúgubre sitio en el que se encontraba. La oscuridad la rodeaba y sentía angustia y arrepentimiento. No había nada ni nadie allí para socorrerla. Estaba sola en esta tétrica penumbra. Caminó durante mucho tiempo, ni siquiera podía recordar cuánto, hasta que sus pies se desgastaron y su hermosa figura de antaño se perdió. Corroída por la miseria y la sed de venganza, llegó a sus oídos una hermosa melodía que la incitaba a acercarse a una pequeña fuente de luz a lo lejos. Era como si un ángel cantara directamente a su ser. Se sintió complacida y siguió aquella luz, pues no tenía absolutamente nada que perder. Al llegar al sitio encontró un santuario extraño. Era oscuro y emanaba malicia, pero no era precisamente malvado. Al contrario, es como si en aquel lugar pudiera liberarse de sus ataduras celestiales completamente. Allí la recibió una hermosa figura que jamás había visto, Ixchel, un ángel caído. Las alas de la pecaminosa figura sorprendieron a la bruja, que solo podía contemplarla estupefacta. Su belleza era de otro mundo, y a su lado sentía como si no tuviera que preocuparse incluso por morir. Ixchel le ofreció su mano y la invitó a pasar al santuario oscuro, donde podría relajarse y llevar el control de su propia vida. Allí no importaban las decisiones siempre y cuando éstas se tomaran con el corazón. Si el querer dictaminaba la muerte, ella la acompañaría hasta en los últimos momentos, sosteniendo la cuerda de su ejecución. Si por el contrario se deseaba vivir, podía prometerle una estadía segura, siguiendo el camino de los señores oscuros. Todo era válido, siempre y cuando tú lo desearas fervientemente. La doncella pensó en terminar con su vida. Estaba agotada y no quería seguir viviendo en penuria, pero Ixchel le pidió que antes conociera a los demás lugartenientes del abismo, pues quizás su decisión cambiaría una vez lo hiciera. En cada habitación encontraron a diferentes ángeles, desde Ede Ará, un ángel caído por maldiciones y obsesiones mortíferas, pasando por Tezcatlipoca, la noche misma, encarnado en la discordia y enemistad. Encontraron también a Nergal, el ángel de la muerte y el inframundo, hasta incluso a Amdusk, la personificación de la voz. La bruja estaba extrañada. Había leído los nombres de estos seres en los antiguos escritos, pero no podía creer que siguieran vivos. Sabía que varios ángeles habían sido enviados al abismo por su soberbia como castigo, pero no esperaba encontrarlos a todos en aquel oscuro santuario, todos siendo fieles a sus creencias y viviendo sus vidas plenamente, a pesar de sus dominios y mandatos naturales. Esto la conmovió, pues comprendió que sí podría llevar una vida plena a pesar de los designios de Dios. Tuvo esperanza, y esta aumentó después de conocer al último de los ángeles caídos, el primero, Lucifer, el favorito de Dios. Su sombría presencia la intimidó, pero rápidamente sus nervios fueron calmados al escuchar su serena voz, iniciando una conmovedora conversación donde Lucifer abrazó a la bruja, pidiéndole que ahogara sus penas con él. Después de contar sus experiencias, Lucifer la reconfortó, diciéndole que ahora todo estaría bien, pues en el abismo ella podría vivir como humana, si así lo deseaba. Tendría los cuidados necesarios y nunca le faltaría comida. También podría vivir como quisiese, cumpliendo sus fantasías más oscuras y anhelos más retorcidos, siempre y cuando no afectaran a los demás. Seguían una creencia sobre el amor y el compromiso, por lo que eran permisivos en cualquier aspecto siempre que se respetaran entre ellos y a los humanos. La bruja tuvo un aire de esperanza. Accedió a vivir con ellos, despojándose totalmente de su aureola celestial.
Con los años, la bruja recuperó su belleza antigua, conoció a más ángeles caídos e incluso se hizo amiga cercana de uno de ellos, Nazten, el perseguidor del mal, el cual, a pesar de arrepentirse de haber enfrentado a Dios, se encontraba bien en aquel lugar por la noble moralidad que llevaban. Al conocer más a Lucifer, un sentimiento de amor floreció en la joven doncella, pues efectivamente era el ángel más hermoso y glorioso de todos. Aun con la oscuridad que lo rodeaba, él seguía siendo compasivo y honorable, e inclusive cuidaba a los humanos a lo lejos. Su comportamiento le hizo cuestionarse constantemente el por qué Dios era tan certero con sus mandatos, pero al final decidió no darle importancia y ser feliz junto con su nueva familia. Un fatídico día, la doncella condenada demostró que aún conservaba poderes del cáliz. Ella había tomado la sangre de Dios, y esto le estaba afectando, pues no podía controlar mucho sus poderes cuando perdía la concentración. Al ver esto, Lucifer tuvo un destello de asombro en sus ojos, y le pidió a la mujer que le demostrara lo que podía hacer. Al exponerlo, la dicha de Lucifer no pudo ser más grande, pues con aquellas habilidades podrían volver a luchar para recuperar su hogar, el santuario del cielo. A la doncella no le gustó mucho esta idea, pues quería seguir con su pacífica vida de ser posible, pero Lucifer la tomó de la mano y le preguntó si acaso no quería vengarse de Dios por todo el mal que le había hecho pasar. Si lograban destronarlo y que Lucifer tomara su lugar, podrían hacer que todo el mundo fuera un lugar de paz y armonía, donde nadie tendría que sufrir castigos tan severos solo por querer conocer, por querer vivir. Lucifer quería hacer un mundo donde todos fueran felices y quería que la doncella lo ayudara a conseguirlo. Ella no pudo negarse a su petición. Presa del amor y la euforia, comenzó a revelar los secretos que adquirió al espiar los archivos de Dios, y Lucifer la ayudó, entrenándola en el uso de las artes mágicas. Con el paso de los años, la doncella se convirtió en uno de ellos. Su condena la había hecho poderosa, y ahora podría vengarse de Dios a su manera, despojándolo de todo lo que éste tenía. Nazten estaba impactado por todo lo que estaba sucediendo, pues su noble amiga que tanto respetaba estaba siendo corrompida por el deseo del poder, y aun cuando no veía malicia en Lucifer, sabía que no era buena idea atacar de nuevo los cielos, por lo que se escabulló para intentar expiar sus pecados y hablar con Dios, evitando así una masacre. Lucifer le contó a la condenada el cómo fue que Dios los derrotó. En su primer combate ellos fueron simplemente a la carga. Querían confrontar a su creador y destronarlo, para así poder hacerse con el reino de los cielos, pero lastimosamente con tan solo un ataque fueron repelidos y exiliados al abismo. Con el tiempo, más ángeles llegaron a aquel lugar, donde fueron recibidos por los caídos y amorosos brazos de Lucifer. La doncella se enamoraba cada vez más del ángel con cada palabra que éste decía. Veía en él un ejemplo a seguir y un candidato perfecto para ser el nuevo Dios, por lo que le entregó todo su poder para brindarle una oportunidad en la batalla que se avecinaba. Así fue como Lucifer se transformó, adquiriendo su fase más poderosa, tomando una armadura celestial corrompida y buscando sus antiguas armas. Ahora, con el poder de la sangre de Dios en sus manos, la pelea sería más pareja. Nazten logró contactarse con su creador, donde le pidió una junta para explicarle lo sucedido. Dios aceptó al ver que corría peligro su mandato, por lo que le dio la ubicación de un santuario oculto donde podrían hablar en privado. Al llegar, Nazten contó todo lo que estaba a punto de suceder. Una enorme guerra se avecinaba, y él quería estar del lado de su creador. Dios lo perdonó, le dio permiso de volver al reino celestial y abrió un portal de luz frente a él para que volviera y tomara armas en acción junto con los demás ángeles del cielo. Sin embargo, antes de que Nazten pudiera siquiera reaccionar, los ángeles caídos que iban a la batalla se colaron por el portal de Dios, entrando de nuevo al reino celestial para sorpresa del Padre de todo. Nazten quedó estupefacto e intentó entrar también para ayudar a su creador, pero fue recibido en el santuario del cielo por la corrupta condenada, la cual estaba muy decepcionada de él. El único que podía ser Dios ahora sería Lucifer, y ella guiaría a los señores oscuros en su victoria. Tomó el cáliz prohibido, que aún mantenía su sangre, ahora corrupta, y vertió su espeso líquido en el cuerpo de un asustado Nazten, el cual rogaba por piedad y porque su amiga volviera. La condenada solo lo miró desde arriba con un gesto de desagrado, llenando a su compañero con el líquido de la oscuridad. La doncella condenada iba a acabar con todo el reino de Dios, quería vengarse de todos, pues recordó con ira el sufrimiento que el Señor le hizo pasar, por lo que decidió corromper absolutamente todo, iniciando por las doncellas aliadas de Dios, las cuales también convirtió en ángeles caídos llenos de lujuria y pecaminosidad. Las incitó a unirse al combate, y éstas aceptaron, pues en el fondo también tenían sentimientos de curiosidad por la vida humana. La gran guerra comenzó, donde una devastación sin precedentes estaba a punto de ocurrir. Los señores oscuros tenían en sus manos el poder de Dios, mientras que el creador de todo mandaba a sus ángeles al combate, temeroso de perder su posición en los sagrados cielos. Mientras tanto, la condenada mandó a Cerato a cumplir con su deber, destruir el santuario del cielo, aquel sitio que el guerrero se esforzó por encontrar para que al final Dios lo castigara de esta forma. El ángel aceptó y tomó camino hacia su destino. ¿Qué aguardará en esta oscura historia? Realmente no lo sabemos,
pero lo que es seguro es que aguarda en la lejanía la conclusión de este abrupto final. Recuerden, chicos, que esta es solo mi interpretación de la historia, puede que cada uno tenga una diferente y hasta que no se confirme nada, pues dejemos que la imaginación aflore por los aires. Si les ha gustado este video pueden apoyarme con un comentario sobre qué les pareció, un like y una suscripción para no perderse de mi contenido. También recuerden que está habilitada la opción de Super Thanks, donde podrán donar algo en agradecimiento por este trabajo o bien volverse miembros del canal y pertenecer así al servidor privado de Discord. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.